¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las tensiones entre Brasil y Estados Unidos con otra notable invitada, Ana Prestes, cientista política directamente desde Brasilia. Ana Prestes, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, gracias a ti y a los que nos acompañan. Ana, palabras textuales del presidente de Brasil, Lula, dijo en días recientes: no es un gringo quien va a dar órdenes a este presidente de la República. Y dijo después: esto es un chantaje inaceptable. Dos preguntas: ¿de quién habla y de qué habla? Gracias Jorge. Esto fue un pronunciamiento, una participación que el presidente Lula tuvo ayer, el día 17 de julio, en un congreso de estudiantes, el Congreso Nacional de Estudiantes de Brasil, con 10.000 estudiantes, ¿no? Entonces, él estaba hablando de una carta que él recibió del presidente Trump de Estados Unidos, pero una carta que no le fue enviada al Palacio de Planalto, le fue enviada por la Truth Social, que es donde Trump habla, ¿no? Una carta en que manifiesta descontento, el presidente Trump manifiesta descontento que la justicia brasileña, según sus palabras, está en persecución en contra de el expresidente Bolsonaro y que por eso él, como presidente de Estados Unidos, ha tomado la decisión de hacer un tarifazo, una tarifa, imponer tarifas de 50% a todo, absolutamente todos los productos brasileños que entran en Estados Unidos de América. Entonces, lo que decía el presidente Lula es que yo, que he venido de una familia pobre, de una madre con 8 hijos, que fui presidente del sindicato, hoy estoy presidente de Brasil, no es un gringo, él dijo, que va a venir nos imponer y decir lo que va a pasar en Brasil. Entonces, es una respuesta del presidente Lula al presidente Trump, que está amenazando Brasil. ¿Por qué hablamos chantaje? Porque el presidente Trump está hablando que o Brasil para de perseguir, según sus palabras, ¿no? Entre comillas, Bolsonaro, o vamos a tener tarifas 50%. Si paran con la persecución, no hay tarifas. Pero está hablando del judiciario de Brasil, del sistema de justicia de Brasil, que no tiene nada que ver con la presidencia de la República. Y es eso que dice el presidente Lula. En Brasil los poderes son independientes, el legislativo, el ejecutivo, el judiciario, no se puede hacer chantaje. Y dijo más, que en Brasil quien manda son los brasileños. Dijo bien alto eso también. ¿Cómo ha sido la reacción? Y cuando digo la reacción, a todos los niveles, es decir, al ciudadano de a pie, al ciudadano que apoya a Lula, a la oposición en la calle y a los grandes intereses de los grupos económicos que tienen una fuerte presencia en Brasil, que incluso, por ejemplo, el vicepresidente de Brasil no necesariamente comulga la misma, por decirlo de fácil, comulga la misma religión política que Lula. Sí, para garantizar la democracia en Brasil, derrotar Bolsonaro, fue necesario hacer un gran frente político en 2022 para ir a las elecciones. Entonces, el presidente Lula es el primer, ¿no?, el gran líder, pero tiene como su vicepresidente de políticos que vienen de extracción de las centro izquierda o el centro, fue una coalición de 6 partidos políticos del centro a la izquierda para derrotar Bolsonaro en 2022. Entonces, la reacción en este momento del empresariado, de lo que llamamos acá el agronegocio, el agrobusiness, ¿no? La gente que están con los productores rurales, desde el trabajador hasta el dueño de la hacienda o del negocio, hay un gran sentimiento en este momento de unidad nacional en contra los ataques de Estados Unidos. Muy fuerte, y eso ya es verificable por las encuestas que están haciendo en los últimos días. Hay una reacción nacional unitaria de unirse al país,
de todos los sectores, de los trabajadores a los grandes empresarios, por la soberanía brasileña y porque esto es un ataque que afecta a muchos, ¿no? Afecta desde el que vende el zumo de la naranja, por ejemplo, a Estados Unidos. Brasil es uno de los mayores proveedores de zumo de naranja a Estados Unidos, hasta el que trabaja con eso ahí en la base de trabajo y café, de todo, ¿no? Proteínas, de todo. Entonces, miel, hay cargamentos y cargamentos de miel que están ya imposibilitados de seguir viaje a Estados Unidos, vestuario, calzado. Entonces, eh, todo Brasil muy unificado en contra Trump. ¿Y qué es lo que tu experiencia indica que puede llegar a pasar? Acá estamos hablando de un presidente que bajo todas las presiones, porque por ejemplo el agente de Embraer, la productora de aviones que habla de que tiene exportaciones, el principal cliente es Estados Unidos, cada avión cuesta 60 millones de dólares y con esas tarifas pasaría a costar muchísimo más y eso podría ser un tema clave en la vida de Embraer. ¿Crees que bajo las presiones que seguramente va a empezar a sentir Lula, cómo va a ser el próximo paso? ¿Seguirá una posición firme o en definitivamente le van a torcer el brazo y se va a bajar los pantalones? Yo creo que va a seguir firme el presidente Lula en su posición y comprender que la diplomacia brasileña que tiene a Itamaraty y todos los muy bien preparados diplomatas están trabajando hace meses, desde el principio del gobierno Trump, cuando hubo los cambios de Biden a Trump. Hay mesas de negociaciones, porque incluso el vicepresidente de Brasil es también el ministro del Desenvolvimiento Industrial y Comercio, de la Industria y Comercio. Entonces, ha establecido una mesa, por ejemplo, de negociaciones, que nosotros hemos enviado una carta a Estados Unidos también en mayo de negociaciones. Eso está establecido, pero camina muy poco. Mientras eso, lo que se está haciendo es buscando nuevos mercados, porque también Brasil es muy activo en el escenario internacional. Eh, Año pasado tuvimos acá el G20, ahora el BRICS, ahora viene COP30. El Brasil tiene, presidente Lula es muy activo internacionalmente, muy recién viajó a Vietnam, a Asia, a China, y siempre está buscando también nuevos mercados. Incluso Embraer acaba de cerrar negocio con Dinamarca, si no me engaño, pero un país de Europa, para redireccionar también sus exportaciones. Entonces, Brasil está buscando también soluciones. Está trabajando de una manera muy seria, muy dedicada dentro del gobierno por sus ministerios, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Industrial y el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar que estos productos también encuentren una salida, ¿no? Encuentren para dónde llegar, incluso internamente también ya se buscan, por ejemplo, hay un programa nacional de comida en la escuela, ¿no? Alimentación para escolares. Y que ya estamos también buscando, el gobierno está buscando soluciones para absorber una parte de esta producción para sus también programas nacionales de alimentación. Brasil es un país que tiene una militancia, una actividad muy fuerte por la soberanía alimentar, incluso internacional, y por la nuestra, la nacional. Entonces, el presidente Lula está trabajando en el eje sur-sur, mientras con sus contactos también en BRICS, para encontrar soluciones a este comercio que está sancionado, porque nosotros vemos esta medida como sanción, como un embargo a la economía brasileña. Y volviendo, digamos, al centro del tema que genera todo esto, que es
el juicio a el expresidente Jair Bolsonaro. Acá estamos hablando de una fiscalía que le pide a la Corte Suprema de que lo enjuicie, que haga una sentencia y lo acusa entonces de golpe de Estado y liderar una organización criminal. Podría costarle 40 años a Bolsonaro. Ahora lo último que se sabe es que han pedido que utilice una tobillera electrónica. La pregunta es, ¿tuvo una instancia judicial justa? ¿Hay algo que pueda cuestionarse de que esto que dice en la carta este señor tiene algún fundamento, o simplemente estamos hablando de que como es un ultraderechista, desde el norte todo lo que venga de los ultraderechistas como Milei y compañía, como en El Salvador, Bukele, etcétera, etcétera, o incluso Noboa en Ecuador, todo eso es defendible con dientes cerrados? ¿Hay algo que esté irregular en el proceso jurídico, judicial, en el juicio a Bolsonaro? No, no, absolutamente no lo creemos. El proceso todo muy transparente, todos los actos de justicia, de juzgamientos son televisionados, todo después de que si abren los procesos, ¿no? La prensa tiene acceso a todos los testigos, las pruebas que fueron encontradas. Hay muchas cosas televisionadas, Jorge. Hay una reunión de ministros de gobierno Bolsonaro de julio de 2022 en que hacen planes en el caso de no ganar las elecciones por el voto. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer si no ganamos? Y ahí hablan abiertamente de que van a intentar a subvertir el orden democrático. Hay testigos de militares, hay testigos de funcionarios de gobierno, de presiones, de imposiciones, de que hablaban de que había irregularidades en las elecciones. Hay pruebas, Jorge, de que se utilizó el Ministerio de la Justicia y la policía, que tenemos acá una policía específica, que es la policía de las carreteras, que llamamos Policía Rodoviaria Federal, que se utilizaron instrumentos de bloquear carreteras, vías, para que la gente no llegara a votar, no llegara a su local de votación, donde se había mapeado que habían más votos para, por ejemplo, el presidente Lula. Entonces, eso todo, hay pruebas muy consistentes. Hay un general que era el que acá llamamos ayudante de órdenes, ¿no? Es aquel que se queda más cercano al presidente de la República para las órdenes inmediatas, que hizo lo que llamamos acá una delación premiada, hizo un testigo, un acuerdo con la justicia de decir lo que sabía y que tiene detalles de cómo se prepararon los decretos. Ellos tenían decretos de estado de sitio, estado de excepción, para hacer con que se paralizaran los trámites normales del país, del legislativo, del judiciario. Hay incluso planes de asesinato. Hay plan de asesinato del juez Alejandro de Moraes, del presidente Lula, del vicepresidente Alckmin. Hay un episodio también televisionado y conocido de cuando fue la diplomación del presidente Lula. Es cuando la justicia electoral le entrega, sí, tú eres electo, puede ahora ir a la toma de posesión. Un poco parecido con el 6 de enero del Capitolio, ¿no? En que en Brasilia se instaló con mucha violencia un ataque a la Policía Federal y todo, intentando crear una inestabilidad de seguridad pública para justificar la entrada
de militares. En la calle tenemos un dispositivo constitucional que se llama Garantización de la Ley y de la Orden. Llamamos acá GLO, que es un instrumento que el presidente de la República puede alzar mano en el caso de disturbios, por ejemplo, urbanos. Entonces, ellos intentaron desde julio de 2022 hasta el 8 de enero de 2023, televisionado, incluso acá por el Telesur, por todos por todos los medios, ¿no? Entonces, hay muchas pruebas, hay un proceso jurídico muy regular que sigue la Constitución. Los que están respondiendo, ¿no? Que están como investigados, tienen sus abogados de defensa, tienen todo el espacio para hacer sus defensas, llevar sus testigos, sus contrapruebas. Entonces, es un proceso muy abierto, transparente y regular. No hay nadie que pueda decir que no es un proceso regular. Entonces, cuando leemos la carta de Trump hablando de Bolsonaro, es muy parecido con la carta que él hizo también con relación a Netanyahu, ¿no? Netanyahu es un héroe, ¿qué están haciendo con Netanyahu en Israel, ¿no? Un genocida, ¿eh? Está intentando salvar ahí también un genocida que sufre también ahí sus procesos en Israel por corrupción. Entonces, fue muy parecido a las dos comunicaciones por la cuenta personal de Trump en la Truth Social. Ana, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ana Prestes directamente desde Brasilia sobre justamente la reacción de Brasil del presidente Lula, que califica como chantaje inaceptable la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre Brasil para tratar de amnistiar al expresidente Jair Bolsonaro, que está acusado de golpe de Estado y de haber liderado una organización criminal. Ya regresamos. Continuamos hablando con Ana Prestes directamente desde Brasilia. Ana, cientista política, estamos hablando sobre las presiones que está recibiendo Brasil por parte del presidente Trump para tratar de influir, hacer injerencia directa respecto a la justicia de Brasil, que está juzgando al expresidente Jair Bolsonaro. El presidente Trump, a través de una carta, trata de presionar al presidente Lula para que de alguna forma amnistíe o perdone a Bolsonaro. Y allí la pregunta siguiente, Ana, esto de que estamos viendo de que escriben cartas o mandan al secretario de Estado o mandan a la gente del Comando Sur a nuestra América Latina, vamos a decir a las Américas todas, porque por ejemplo en el caso de Canadá hablan de que lo quieren transformar en el Estado 51. En el caso de México, lo último es que podrían, énfasis en podrían, estar tratando de montar un andamiaje legal para proponer que como entra droga por la frontera con México, entonces eso podría ser un ataque y ser concebido como un ataque de guerra, y por tanto eso le daría chance a Estados Unidos de invadir o atacar militarmente a México, su principal socio comercial. Estamos hablando acá de que un Javier Milei va a Estados Unidos a cada rato a frecuentar la extrema derecha internacional. Bukele lo mismo. Noboa, un ciudadano americano, va a pedir consejos, según muchos, a Washington antes de volver
a los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en América Latina que esto no lo habíamos visto tan abiertamente, que como que le tiran de la oreja al que no le gusta y adulan al que está a su servicio? Sí, Jorge, absolutamente de acuerdo con todo lo que dices, ¿no? Los ataques a Panamá, sistemáticos, ¿no? Los ataques también siempre, ¿no? A Venezuela, Nicaragua principalmente también, pero ahora el segundo gobierno Trump viene más fuerte, encuentra de gobiernos progresistas en América Latina y para reforzar los gobiernos que están de acuerdo con su línea, ¿no? Como tú decías, Bukele en El Salvador o Noboa en Ecuador, acá en el sur, Milei, ¿no? Un colaborador de primera hora también con el gobierno Trump. Realmente un momento muy dramático para nosotros acá en América Latina, con esos ataques nuevos, más fuertes que vienen por este segundo mandato del presidente Trump. Y yo tengo la impresión que ahora solamente tenemos 6 meses, ¿no? De este gobierno. Pienso que si no pasa nada internamente, también en Estados Unidos se puede venir más fuerte. Y mira que tú hablabas de México y la presidenta Claudia Sheinbaum, brillante, especial, eh, y hace negociaciones muy buenas y está llevando bien, ¿no? Esta relación con Estados Unidos, pero él sobrepasa, ¿no? Y entonces se negocia, él viene con más tarifas, no respeta los acuerdos, es muy inestable, es muy imprevisible, es muy peligroso, es muy bélico también, a pesar de tener un discurso de que no quiere hacer la guerra, pero tiene un contenido bélico muy fuerte. Acordamos que el primer mandato de Trump fue lo que amenazó de una entrada militar, una invasión militar a Venezuela, ¿no? Con en la época, consejero nacional de seguridad, Boltman. Entonces, y Mike Pompeo y todos esos, ¿no? Incluso en acuerdo con gobiernos de Sudamérica, con el gobierno Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile, Duque en Colombia. Entonces, es muy preocupante un momento en mi evaluación de busca de unidad, integración de Sudamérica, Latinoamérica, para enfrentar este nuevo momento de Estados Unidos, un país que quiere mantener su pretensa hegemonía mundial, porque hoy es una pretensa hegemonía mundial a cualquier costo. Entonces va a tornarse más violento, más agresivo, más intentando imponer sus posiciones, crear situaciones de violación total, ¿no? De derechos humanos. ¿Qué están haciendo con Guantánamo y llevando esta gente ahí a Guantánamo, a las prisiones de El Salvador, con total violación a los migrantes, a los derechos que sean los más basilares, más básicos, dividiendo las familias? Y estos ataques muy concretos, ¿no? Como hace con relación a frontera con México, como hacen con relación a Panamá, que se preparan ahora también para América del Sur. Y en este momento Brasil en el centro de los ataques, un momento muy, muy peligroso para nosotros acá en Sudamérica y que es necesaria una reacción de unidad, fuerza, integración para que nuestras soberanías sean protegidas. Por último, entonces, Ana, 1823, un presidente estadounidense, James Monroe, larga una frase que dice América para los americanos. En el contexto America for the Americans, Americans se les llama cuando tú vives en Estados Unidos a los compatriotas, es decir, a los estadounidenses. En realidad lo que estaba diciendo era
América, Estados Unidos para los estadounidenses. Y han pasado 200 años. ¿Dónde estamos? ¿Esto sigue siendo colonias? ¿Esto sigue siendo el patio trasero? ¿Ha cambiado algo? Sí, creo que sí, ha cambiado algo en estos 202 años, ¿no? De doctrina Monroe. Incluso en este siglo, en el siglo XXI, fue un siglo muy importante, especialmente al principio del siglo, de encuentro con los sueños de Bolívar, ¿no? En el Congreso Fictiónico de Panamá, ahí en 1823, 1824, exactamente 200 años. Ahora hablamos de esto intento integracionista y libertador de América Latina de Bolívar, ¿no? En esos años cosas cambiaron. Por ejemplo, ahora en Colombia por la primera vez también tenemos un gobierno de izquierda, un proyecto de izquierda. Y tuvimos lo que llamamos la ola progresista, ¿no? Principalmente entre los años 2000 hasta los años 2015, cuando empieza una restauración conservadora fuerte, con el golpe en Brasil, con Dilma, las elecciones de Macri en Argentina, el golpe en Paraguay con Lugo, todo lo que pasó después con Ecuador también, el golpe interno dentro mismo de la Alianza País con Lenín Moreno en contra Correa. Entonces, hay un proceso también de restauración conservadora y hay una lucha, ¿no? Intensa entre estos proyectos. Pero pienso que en este momento, con las presidencias de Sheinbaum en México, Lula en Brasil, Bolivia con Arce, hay posibilidad de que haga más trabajo, como yo decía anteriormente, por una integración soberana, por una alianza fuerte, una alianza que también se da en el eje sur-sur. Entonces, ahora en mayo tuvimos la cumbre CELAC-China, que fue importante también para reforzar los mecanismos, los instrumentos de los países de América Latina que están los países que llamamos de la patria grande, ¿no? Inspirados en Martí, abajo del río Bravo, puedan resistir a este momento de duros ataques y pueden venir más fuertes estos ataques. Entonces es un momento de que se acaben las contradicciones. Incluso yo sé que con relación a Venezuela, el gobierno Lula también tuvo errores con relación a BRICS y a las elecciones, hubo un estremecimiento de relaciones. Es momento de superar esto, entrar en conexión total, porque la vida de nuestra gente latinoamericana está en peligro mientras tenemos el imperio comandado por Trump atacado por las condiciones, por la contingencia internacional, ¿no? De ascensión de China, de la multipolaridad. Ellos se sienten amenazados. Entonces, amenazados se tornan más violentos, más agresivos. Y nosotros que estamos acá en Américas, de sur a México, estamos sufriendo estos ataques y puede ser peor. Desafortunadamente pienso así. Ana Prestes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la oportunidad y por la buena charla.